Hola, hola, buenos días queridos hermanos o buenas tardes, dependiendo del lugar de donde miren este corto video. Yo les quiero compartir una información, hermanos. Bueno, una palabra de Dios, una palabra de aliento, una palabra de esperanza, una palabra de vida, hermanos. Quiero compartirles unos versículos de la palabra de Dios, hermanos, para ponernos a reflexionar, para ponernos a pensar que si estamos viviendo conforme a la palabra de Dios o conforme a mí me gusta, ¿verdad? Porque el que vive una vida conforme conforme a él le guste, conforme a mí me guste, pues estamos viviendo una vida según el mundo, como dice la palabra de Dios. Y vamos a ver qué tan peligroso es vivir según el mundo con estos versículos que yo mismo les voy a compartir. Queridos hermanos, no se enojen, no se asusten si están viviendo según el mundo, pues esta palabra es para reflexionar, es para que ustedes entiendan que vivir según el mundo nos lleva a apartarnos de Dios, que vivir según el mundo nos lleva a alejarnos de Dios, que vivir según el mundo nos volvemos enemigos de Dios. Vamos a leerlo de la palabra de Dios para empezar a entender, para empezar a comprender, hermanos, y reflexionar, ponerlo en práctica, pues. Eso es lo que Dios le agrada, escuchar y poner en práctica lo que aprendemos. Vamos a leerlo, vamos a leer primero Primera de Juan 2, versículo 15. Vamos a ver aquí qué nos dice esta palabra, hermanos. Vamos a empezar. Dice, ahí va. No amen al mundo, ni lo que hay en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. ¿Ven? ¿Ven cómo dice la palabra de Dios? Si alguien o alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. ¿Por qué no está en él? Porque ama más al mundo que a Dios. Porque ama más vivir su vida a su manera que a Dios. Porque vive una vida desordenada, ¿verdad? Y eso nos aparta de Dios. Vamos a ver en Santiago 4, versículo 4, también para poder entender un poquito aquí lo que nos está diciendo la palabra de Dios, que cuando nosotros amamos más al mundo o cuando somos amigos del mundo, pues nos convertimos en enemigos de Dios en vez de ser amigos de Dios. Y eso es tan grave, hermanos. Los enemigos de Dios, ¿a dónde Dios los manda? Los al infierno. Los expulsa, Fíjense, vamos a ver. Fíjense, ese enemigo que se le reveló en el cielo, ¿a dónde lo mandó? Al infierno, querido hermano. Por eso cuando nosotros hacemos el mal, el pecado, nos convertimos en enemigos de Dios cuando vivimos una vida según el mundo. Fíjense, vamos a leerlo esto. Santiago 4, versículo 4 dice, adúlteros. ¿Ven cómo nos llamó la palabra de Dios? Adúlteros. No saben que la amistad con este mundo es enemistad con Dios. Quien desea ser amigo del mundo se hace enemigo de Dios. ¿Ven? Esta palabra no es mía, queridos hermanos. Esta palabra ya está escrita. Yo nomás la estoy repitiendo. Se la estoy pasando el mensaje. Lo que Dios nos dice aquí. Esta palabra no es nomás para los que me estén escuchando, los que me escuchen. Esta palabra también es para mí, hermanos. Que si yo vivo según el mundo, pues me convierto en un enemigo de Dios. En vez de ser amigo de Dios, me convierto en un enemigo de Dios. Porque el pecado, el adulterio, la infidelidad y toda clase de pecado me lleva a apartarme de Dios. Me aleja de Dios el pecado. Por eso entre más pecado, entre más peco, entre más
me convierto, entre más me alejo, entre más pecado tenga, me convierto en enemigo de Dios, hermanos. En vez de ser amigo de Dios, me convierto en enemigo de Dios. Dice esta palabra. Voy a repetírselas para que entiendan con más despacio. Dicen, adúlteros, ¿no saben que la amistad con este mundo es enemistad con Dios? Quien desea ser amigo del mundo se hace enemigo de Dios. Escuchen, ¿qué tan grave es eso? Vivir según el mundo. Y ahora lo vemos tan normal. La mayoría vivimos según el mundo. ¿Y qué es vivir según el mundo? Muchos me preguntarán, ¿qué es vivir según el mundo, queridos hermanos? Vamos a ver unos versículos también que están en Romanos 8, versículos 5 al 8, para que entendamos un poquito qué es vivir según el mundo. Pues también están unas características, pues unas advertencias de que si estamos cometiendo un pecado de esos, pues a dejarlo, hermanos. Si estamos practicando un pecado de eso, a dejarlo, pues. Vamos a leerlo, está en Romanos 8, versículo 5 al 8. Romanos 8, versículo 5 al 8 dice: los que viven según la carne van a lo que es de la carne, y los que viven según el Espíritu van a las cosas del Espíritu. Perdón, ese no es. Gálatas 5, versículo 19 al 8 es el que les iba a compartir, queridos hermanos. Les ofrezco una disculpa porque yo no soy lector, no soy un gran predicador, no soy nada de... Yo soy un simple practicante que lee un poco la palabra de Dios y quiero compartirles el mensaje porque a mí la palabra de Dios me da fuerzas, la palabra de Dios me da fuerzas, aliento, me da esperanza, me da alegría compartirles, hermanos, estas palabras que no son mías, es de Dios. Fíjense, Gálatas 5, versículo 19 al 21, aquí es donde vamos a ver que en unas características, unos pecados que nos llevan a vivir según el mundo, pues los que viven según el mundo. Fíjense, vamos a escucharlo. Gálatas 5, versículo 19 al 21 dice: es fácil reconocer lo que proviene de la carne: libertad sexual, impurezas y desvergüenzas, culto de los ídolos, y magia, odios, iras, violencias, celos, furores, ambiciones, divisiones, sectarismo y envidias, borracheras, orgías y cosas semejantes les he dicho, y se los repito: los que hacen tales cosas no heredarán el reino de los cielos. Eso es tan peligroso, queridos hermanos. Ahora vamos a analizar si yo estoy practicando uno de estos pecados. Es hora, es el momento de reflexionar, de cambiar, de volver a Dios, de arrepentirnos, de convertirnos y de pedir perdón. Si yo estoy practicando uno de estos pecados, a dejarlo, queridos hermanos, antes de que partir de esta vida. Lo que eso significa, si estás practicando uno de estos pecados, es arrepentirte, hacer una conversión, ir a confesarte y pedirle perdón a Dios y reparar el pecado para poder heredar el cielo, hermanos. Porque nada manchado entrará en el reino de Dios, dice la palabra de Dios. Porque, hermanos, si vivimos en pecados aquí, si partimos de aquí en pecados mortales, queridos hermanos,
El pecado paga un salario y es la muerte. Dice la palabra de Dios. Fíjense allá en Romanos 6, versículo 23, dice, el pecado paga un salario y es la muerte. Miren. De manera lo que se entiende, queridos hermanos, que si yo muero, de aquí parto, si de aquí parto en adulterio, si de aquí parto en pecados mortales, si de aquí parto sin Dios, ¿quién va a ser de mí, queridos hermanos? Pónganse a reflexionar eso, un poquito, hermanos. El pecado paga un salario y es la muerte. Y no está hablando de esta muerte de aquí, de cuando tú partes. Si te pones a reflexionar un poco, pues de aquí todos vamos a morir, vamos a partir, sea sacerdote, sea católico, sea quien sea, hermanos, de aquí de esta vida, todos vamos a partir. La palabra de Dios cuando se refiere que el pecado paga un salario y es la muerte, es cuando te encuentres con Dios, cuando te juzgue y cuando te encuentre que tú solo viviste aquí una vida desordenada, una vida de libertinaje, una vida llena de pecados, una vida desordenada, hermanos. Eso es lo que se refiere la palabra de Dios, que te lleva a la muerte eso. Por eso ahorita, querido hermano, tú que me escuchas, que me estás oyendo, es el tiempo ahorita de reflexionar, de cambiar, de volver a Dios, de pedirle perdón a los que ofendiste, a tu familia, a tus hijos, a tu esposa, a tus hermanos, antes de que sea demasiado tarde. Mañana tal vez ya sea tarde, hermanos. Mañana tal vez ya no estemos aquí. No tenemos la vida comprada aquí, hermanos. No tenemos la vida aquí. O sea, no decidimos cuando nosotros vamos a partir. Es Dios quien decide quién parte y quién se queda. Ánimo, queridos hermanos, yo les comparto estos versículos para que entiendan un poquito, queridos hermanos, que vivir una vida según el mundo, en vez de ser amigos de Dios, nos convertimos en enemigos de Dios. Eso es tan grave. Eso es lo peor que pueda cometer un cristiano o una persona, hermanos. Eso es peligroso, ser amigo de Dios. ¿Quién quiere ser enemigo de Dios? Aquellos que hacen el mal, aquellos que viven una vida desordenada, aquellos que viven su vida a su manera, aquellos que viven completamente el mundo, hermanos. Esos llevan una vida desordenada. A luchar, hermanos. Ahorita es el tiempo, a luchar, hermanos. Hasta el próximo video, hermanos, que Dios los bendiga. Amén, amén, amén.